En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo. Hola, les habla el Padre Juan Carlos Ballesteros Celis, de la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma. Bienvenidos. Iniciamos con el miércoles de ceniza, un tiempo muy importante en la vida de la iglesia, la Cuaresma, y que esencialmente debemos verla como un camino de preparación hacia el tiempo pascual en que celebramos la Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma invita a hacer memoria de aquellos 40 años en que el pueblo de Israel deambuló por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. También a los 40 días de Jesús en completo ayuno y oración en el desierto como antesala a su vida pública. Por lo tanto, la Cuaresma va muy ligada a esa imagen certera del desierto, como una experiencia de silencio, como una experiencia de meditación, como una experiencia de autoencuentro en la presencia de Dios. Es precisamente pensar la Cuaresma en nuestro tiempo como 40 días de gracia, de bendición que Dios nos otorga en un ambiente netamente penitencial para prepararnos así en nuestra vida a celebrar la Pascua de la Resurrección del Señor. Es pensar en la Cuaresma como un llamado explícito a la conversión, donde podamos nosotros tomar conciencia de la situación de nuestra propia debilidad, de nuestros pecados, de nuestras propias fallas, confrontados con la voluntad de Dios, con el Evangelio que nos anunció nuestro Señor Jesucristo y confrontados con los mandamientos de la ley de Dios para determinar en qué es necesario empezar a cambiar y a renovarnos interiormente. Precisamente el miércoles de ceniza, que es la apertura de este tiempo de la Cuaresma, con ese signo de la ceniza, nos está recordando eso. Somos polvo, somos tierra, somos caducos, nuestra vida es efímera. Y como una vida efímera, está por lo tanto ligado a una condición limitada, a una condición de pecadores. Y por lo tanto, al ser impuesta la ceniza en nuestras cabezas, adquirimos durante estos 40 días de forma intensa el desafío a nuestra propia conversión. Somos polvo y al polvo volveremos, se nos recuerda ese día. También se nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. He ahí, en esas expresiones, la espiritualidad propia de este tiempo de la Cuaresma. Sin embargo, es importante aclarar algo. No se trata de ninguna manera de un tiempo triste y desolado, de un tiempo depresivo. Se trata es de un tiempo de purificación y de renovación que es diferente. Purificación de nuestros pecados y renovación en la gracia de nuestro Dios para poder participar con mayor plenitud y claridad en el gozo de la resurrección del Señor. Recordemos lo que Pablo nos dice. Somos peregrinos en este mundo que caminamos hacia la casa del Padre. Por lo tanto, nuestra patria definitiva no es este mundo, sino nuestra patria definitiva es la del cielo. Por eso nuestra tarea es aspirar hacia los bienes del cielo. Pero para conquistar los bienes del cielo es necesario purificarnos de toda mancha de pecado que durante el recorrido por este mundo hemos ido adquiriendo para estar totalmente disponibles y listos para entrar a la perfección del paraíso en que nuestro Dios ha querido colocarnos desde el primer momento en que pensó en nosotros. ¿Cómo afrontar este deber de la conversión? ¿Qué herramienta nos ofrece la Iglesia y nos propone el Evangelio para vivir esta espiritualidad de la conversión personal a que se nos llama durante estos 40 días?
hay 3 prácticas esenciales. La primera, la oración. Precisamente si nos acercamos a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, vamos a encontrar a Jesús en un ambiente de oración. El evangelio de Mateo nos instruye al respecto. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Esa experiencia de orar en lo secreto es pensar nuevamente en la imagen del desierto. Yo con Dios, confrontado en las dimensiones sociales y comunitarias en que se desenvuelve mi vida, en el ámbito familiar en que permanentemente convivo, en mi manera de pensar, hablar y actuar, en mi manera de ver la realidad y de incidir en ella, en la forma de descubrir en oración si efectivamente contribuyo con mi actuar en una construcción de una civilización del amor. Viene la segunda práctica, el ayuno. Oración y ayuno van íntimamente ligados, porque el ayuno viene a reforzar esa práctica cuaresmal en el plano existencial y físicamente hablando. El ayuno es una experiencia de austeridad, de privación. Es una experiencia de dominio a mí mismo, que ofrezco como sacrificio a Dios, privándome no solamente de un alimento que me guste, sino también privándome de una serie de actitudes asumidas, de una serie de comportamientos y hábitos adquiridos que van en mi perjuicio personal o van también en perjuicio de los demás. Es ayunar de odios, es ayunar de resentimientos, es ayunar de hipocresías, es ayunar de faltas de caridad, de palabras violentas, es ayunar de tantas situaciones de desprecio, de indiferencia, como bien nos lo indica el Papa Francisco en el mensaje de la Cuaresma 2015, que contribuyen a crear precisamente una globalización de la indiferencia. Es necesario que ayunemos de eso, que salgamos de nuestro propio aislamiento y nos abramos a pensar y descubrir en el rostro sufriente de los demás el mismo rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente la tercera práctica, la limosna. La limosna tiene que ser consecuencia de ese ayuno. Si usted se ha privado en lo económico, en el comer, de una serie de lujos que pudiera darse, sobre todo en los viernes de Cuaresma, que es donde se nos invita al ayuno, lo lógico es que lo compartas con aquella persona que tiene menos que usted. Lo lógico es que lo compartas con aquella persona que ha tenido menos oportunidades en la vida, en el orden de lo laboral, que aguanta hambre, que le falta el vestido, que no tiene para la salud ni la educación de sus hijos, de su familia. Si usted solo se dedica a ayunar y a orar, pero no eres capaz de compartir desde su pobreza o riqueza, de ninguna manera estás completando el proceso. Lo que te has abstenido de comer o de divertirse, simplemente se habrá convertido en un ahorro programado. Para que no sea un ahorro programado, simplemente lo lógico es que lo compartas con quien nada tiene. Por eso, salir de la cultura global de la indiferencia de la que nos habla el Papa Francisco es que a pesar de mis carencias y necesidades, yo sepa también pensar en el otro que tiene menos que yo. Así tenemos 3 herramientas valiosísimas para pensar e implementar durante este tiempo de la Cuaresma. Oración, que me coloca en mi relación directa con Dios. Ayuno, que me lleva a templarme a mí mismo y a controlarme en razón de mis desmanes y en razón de mi egoísmo. Y la limosna, que me ayuda a pensar en el otro que está más necesitado, en quien sufre y en quien nada tiene. Tenemos entonces
una hermosa experiencia para aprovechar al máximo y entonces sentir que estamos llamados a vivir un camino de conversión, llevándome finalmente al arrepentimiento de mis malas obras y desembocar todo eso en una muy buena confesión. Porque si toda la experiencia de meditación, oración, redescubrir su pecado no te lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios, pues nada has podido aprovechar. Te habrás quedado en la mitad del camino y solamente en buenos propósitos. Reconcíliate en esta Cuaresma con Dios. Déjate alcanzar por la misericordia de Dios y ábrete también a la experiencia del perdón con aquellas personas con quien no has podido convivir y estar bien. Dios me los bendiga. En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo.